Estamos con el congresista Octavio Cardona del Partido Liberal del departamento de Caldas, aquí en Libre como tú. Bienvenido, señor Octavio. Iván, me da mucho gusto saludarlo. Gracias por participar en este espacio de estas entrevistas que estamos haciendo en el Uno como tú, este espacio de entrevistas que se llama Libre como tú y que estamos siempre sondeando a personas que desde distintas posiciones, desde distintos liderazgos están aportando a la construcción de país. Señor Cardona, cuéntenos sobre su perfil, sobre usted que viene del departamento del Caldas, un poco para presentarles a nuestros espectadores quién es el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Octavio Cardona. Iván, Octavio Cardona es un hombre nacido en Manizales, en una vereda que se llama La Cabaña. Soy un hombre de origen campesino y eso me llena de orgullo por una razón, porque me recuerda cuál es el compromiso que tengo con este país y que tengo con mi tierra. Un hombre que después del campo se hace abogado, concejal de Manizales, personero de Manizales, subgerente de la industria licorera de Caldas, funcionario de la Secretaría de Gobierno, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, alcalde de Manizales durante 4 años y hoy, por bendición de Dios, representante de la Cámara en nombre del Partido Liberal. Sobre esta labor en la Cámara, sabemos que está usted muy inmerso en varios temas que están alineados con la coyuntura nacional. Uno de ellos, por ejemplo, el tema del control político sobre la situación en torno al Nevado del Ruiz. Cuéntenos, ¿en qué va esto y cuál ha sido su papel en esta discusión? Bueno, la gente cree que lo del Nevado del Ruiz es solo una noticia con la que se abren titulares de noticieros, pero olvidan que en 1985 fueron 25.000 los muertos con la tragedia de Armero, Lérida, Guayabal, Chinchiná, Villa María, Palestina. Es decir, que efectivamente hubo afectaciones a la vida humana. Hoy, todos los estudiosos vienen diciendo de manera sistemática que la problemática del Nevado es alta y que la posibilidad de una erupción es igualmente alta. Así las cosas, hemos venido desde la Comisión Quinta de la Cámara haciendo debates de control político con citaciones al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, al director nacional de Medicina Legal, al director de Medicina Legal de Caldas, Tolima, al director del Observatorio Vulcanológico, por 2 razones. La primera, porque la gente del área de influencia tiene derecho a saber cuál es la verdad de lo que está ocurriendo hoy con el volcán Nevado del Ruiz, y la segunda, porque tenemos derecho a saber cuál es el nivel de preparación frente a una contingencia posible que Dios quiera que no ocurra, pero que en frente de los caprichos de la naturaleza puede ocurrir en cualquier momento. ¿Ustedes han visto que de pronto la reacción desde el gobierno central y las autoridades locales ha podido ser más diligente, más eficiente frente a esta situación? Hay temas que la gente deja de lado y le voy a poner un ejemplo. Cuando el COVID llegó, el gran problema era que no estábamos preparados para un tema que nos tomó por sorpresa. Y recuerde bien, Iván, que por ejemplo en Guayaquil era aterrador ver los cadáveres tirados en las calles, entre otras cosas porque nadie pensó que iba a haber un número de muertos tan alto en un mismo momento. Yo tengo una pregunta. Si tuviéramos una erupción del volcán Nevado del Ruiz hoy, el Instituto Nacional de Medicina Legal tiene morgues alternas en el área de influencia, me refiero concretamente a Murillo, Líbano, Manizales, Villa María, Chinchiná, Palestina, Lérida. Tiene el Instituto Nacional de Medicina Legal hoy camillas auxiliares para atención de necropsias. Tiene el Instituto Nacional de Medicina Legal hoy plantas eléctricas adicionales. Tiene el Instituto Nacional de Medicina Legal hoy contenedores refrigerados. En resumen, tiene el Instituto Nacional de Medicina Legal los recursos. ¿Y yo por qué lo digo? Porque conozco desde mi condición de exalcalde las afugias que tradicionalmente ha tenido en lo económico el Instituto Nacional de Medicina Legal. Es gente llena de ganas, de voluntad, de disposición, de conocimientos técnicos y científicos, pero el recurso asignado no es suficiente y por eso hoy el país tiene que saber qué tenemos frente a esa contingencia. Ayer escuchaba las declaraciones del director nacional de la Unidad de Gestión del Riesgo y lo que decían es que es un problema de la Fiscalía en asignación de recursos. Lo que está pasando con el volcán Nevado del Ruiz no es un problema ni de la Fiscalía, ni Medicina Legal, ni del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Es un problema de todos, del gobierno, y por eso tenemos que trabajar en unidad. Y por eso desde la
Comisión Quinta de la Cámara, tenemos que garantizar que desde los debates de control político el país esté preparado y listo para atender una emergencia, que repito, ojalá no suceda. Lo mejor que podría ocurrir es que estemos preparados para no hacer nada, pero que si hay que hacer algo, tengamos los elementos y tengamos las condiciones. No, está claro que son preguntas que es mejor tener respondidas antes de que suceda algo y no esperar a que suceda para ver si estábamos preparados o no. Y conectado con este tema de atención de desastres, de emergencias, también hay un proyecto que usted impulsa sobre el tema de los bomberos en el país. Cuéntenos en detalle cuál es la preocupación en torno a la fuerza bomberil para atender incendios en Colombia. Muy al lugar la pregunta, Iván, y digo que es muy al lugar porque justamente estos días fue noticia que los cuerpos de bomberos de toda el área de influencia manifestaron no tener preparación ni capacidad técnica de reacción frente a los eventuales resultados de una catástrofe o de una erupción. Mire, hoy tenemos un proyecto de ley en el Congreso de la República y la razón es simple. En Colombia tenemos 1.123 municipios, pero aunque parezca increíble, más de 300 municipios de Colombia no tienen cuerpos de bomberos. Los cuerpos de bomberos en Colombia se clasifican en tres modalidades. Los aeronáuticos con destinación específica y exclusiva a los aeropuertos. Los oficiales, de los cuales en Colombia hay solo 40. Y los voluntarios, que son cerca de 750 para un total de 800 cuerpos de bomberos en un país que tiene 1.123 municipios. En resumen, más de 300 municipios no tienen quien los atienda. Lo más grave es que muchísimos de los cuerpos de bomberos voluntarios en Colombia funcionan vendiendo tamales, empanadas, rifas y con poncheras. No me digan a mí que en este país los bomberos viven de la caridad pública cuando son los primeros respondientes en las emergencias, en las inundaciones, cuando una quebrada o un río pues se sale de curso, en los incendios, en los terremotos y no tienen hoy cómo funcionar. Datos que son aterradores. Muchísimos cuerpos de bomberos en Colombia tienen máquinas con más de 50 años. Explíqueme usted a mí por qué un bus o una buseta tiene que salir de funcionamiento después de 20 años por inseguridad, porque 20 años ya es mucho para transportar gente. Pero un carro de bomberos con 50 años sigue siendo el único para apagar un incendio en un municipio. Dos, muchos tienen vehículos con más de 50 años que no tienen SOAT, matrícula, revisión técnico-mecánica ni seguro de responsabilidad civil extracontractual. 3. Muchos funcionan en edificaciones vetustas, donde en cualquier momento los que hay que atender es a los bomberos porque se les va a caer la edificación. 4. Muchos no tienen equipos, herramientas, maquinaria. Por ejemplo, cuando un vehículo se accidenta, a veces la única forma de sacar a los ocupantes es con unos equipos mecánicos que rompen la lata y abren en dos. Eso no lo conocen en la mayoría de los cuerpos de bomberos del país. 3. Hay cuerpos de bomberos oficiales en Colombia con una sola unidad bomberil y otros con 3. Si son 3 y uno está en vacaciones y otro contesta el teléfono, hay uno que es el que maneja el carro y apaga el incendio. Es decir, la situación de los cuerpos de bomberos es lamentable, pero la respuesta es por una razón. Porque en Colombia los bomberos funcionan con una cosa que se llama la sobretasa bomberil, que puede pagarse con cargo a el impuesto de delineación urbana, el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio. ¿Y qué ocurre? Hablemos del caso de Manizales. En Manizales hay cerca de 150.000 inmuebles y cuando usted habla de inmuebles habla de fincas, lotes, casas, apartamentos, locales, inmuebles públicos, pero solo hay 17.000 comerciantes y ya se cobra la sobretasa bomberil contra los comerciantes. Es decir, 17.000 comerciantes. El que vende una cerveza paga sobretasa bomberil, pero el que tiene una casa de 5.000 millones no la paga. Y cuando usted llama a bomberos, en bomberos no le dicen usted qué vende, sino que le dicen dónde tengo que ir. Por eso lo justo es que se amplíe la base de recaudo para que sea con cargo al impuesto predial. No, un panorama desolador el que nos deja ver esta situación y sin duda la fuerza de bomberos es algo, ese tipo de cosas que uno no sabe que le hace falta hasta que la necesita y sería grave que llegue a suceder una situación donde esto quede en evidencia. Quiero pasar a otro tema que usted también está abanderando, que me parece importante mencionar y es el tema de la carne libre de deforestación. Pues, sobre esto ha habido preocupaciones, sobre cómo las cadenas de comercio pueden garantizar que la carne no está involucrada en estos temas. Cuéntenos sobre esta iniciativa y qué es lo que se busca. Cuando se habla de carne libre de deforestación, que es una iniciativa del representante Juan Carlos Lozada, a mí me correspondió ser el ponente de esa iniciativa, es decir, el que la tiene que defender.
Y estoy completamente de acuerdo con el proyecto. No puede suceder que hoy en Colombia sigan algunos bellacos atrevidos acabando con todas las áreas de protección en la Macarena, en el Chiribiquete, especialmente en la zona de los llanos orientales, invadiendo parques nacionales para meter ganado. ¿Por qué? Porque como es gente que no tiene que comprar la tierra, simplemente pueden vender carne a cualquier precio. Pero esa carne es la que hoy ya no quieren recibir en los mercados internacionales cuando se hace exportación, justamente porque ese ha sido el detonante para la gran afectación de toda la Amazonía brasilera. Hoy grandes cadenas cárnicas del Brasil lo que han hecho es invadir el Amazonas para meter ganado. Hoy en Europa ya no quieren recibir esa carne. ¿Y por qué no la quieren recibir? Primero porque descompensa la condición y el equilibrio de la balanza de los productores cárnicos de Europa que tienen que cumplir con una cantidad de reglamentaciones en materia medioambiental cuando los brasileños están invadiendo el Amazonas. Pero lo segundo, y es lo más grave, esa carne que nosotros compramos a un precio muy económico, la pagamos con afectaciones medioambientales. Por ahí se ha venido hablando hace varios días de lo que es el río elevado que surca toda la Orinoquía y la Amazonía y que llega a Bogotá. La gente dice un río elevado, eso pareciera un chiste. No, no es un chiste. La evaporación de agua del Amazonas que surca todas las franjas hasta llegar a Bogotá es lo que permite que aquí, por vía de gravitación, se tenga agua suficiente para atender a Bogotá. Si nosotros permitimos que se sigan invadiendo los parques nacionales del país para la generación de cárnicos, en un tiempo no muy lejano vamos a estar con mucha carne y sin agua. Y yo creo que aquí lo primero que hay que defender es el agua y el aire. Quiero pasar a un par de temas que pueden ser un poco controversiales, pero están muy conectados con la esencia que le da nombre a este programa, Libre como tú, el tema conectado con libertades individuales y que usted también está ahí presente como abanderando ciertas causas. Primero, el tema de la neutralidad en los espacios religiosos. Cuéntenos sobre esto. Hemos presentado con mi equipo de trabajo legislativo un proyecto de ley que se llama Espacios de Culto Neutrales. Yo soy un hombre liberal, formado en una familia católica. Si me pregunta a qué religión pertenezco o con cuál me identifico, con la religión católica. Pero mi formación jurídica me indica que Colombia es un país laico. Yo sí quisiera, Iván, que usted me dijera por qué, cuando usted llega a una escuela, a un colegio, a una universidad, a una escuela de carabineros, a una estación de policía, a un batallón, a un aeropuerto, los espacios de culto son solo para la religión católica en un país laico. Entonces yo tengo una pregunta. Los mormones, los agnósticos, los cristianos, los evangélicos, los ateos, cuando llegan a un aeropuerto, ¿por qué no tienen derecho a decirle a su Dios, a su ser superior, a aquella fuerza espiritual en la que creen, que les dé un buen viaje? ¿Por qué le reservamos ese derecho solo a los católicos? Lo que estamos proponiendo hoy son espacios neutrales de culto. Es decir, que haya un lugar para su reencuentro con su Dios, su ser superior, su ser espiritual, donde no estén imágenes que identifiquen una religión en especial. Yo creo que es un derecho mínimo que tenemos que garantizarle desde la legislación a todas las religiones. Entre otras cosas, en un país que suena rara la cifra, que tiene registradas más de 4.000 religiones o congregaciones religiosas. Mi pregunta es, ¿por qué una tiene derecho y 3.999 no? Sí, una visión interesante y muy conectada con el tema de libre como tú, de libertades. Y sobre este tema, conectado también con el tema de libertades, el tema del debate taurino, la intención de prohibir las corridas de toros. Es un tema sin duda controversial y donde a veces cuesta trabajo entender ciertas posturas. ¿Cuál es el papel que usted está jugando en esta discusión tan importante sobre un tema que para muchos es tradición y para otros, bueno, sabemos que lo ven con muy malos ojos? Entonces volvemos a la misma discusión del tema anterior. ¿Por qué hay derechos para unos y no hay derechos para otros? Hoy se tramita un proyecto de ley en el Congreso de la República que está en comisión quinta justamente, y es para acabar definitivamente con los toros en Colombia. El proyecto de ley, el 328, dice que lo que se busca es acabar las prácticas crueles con animales. Y digamos que hasta ahí es válida la discusión. En lo personal, yo que vengo de Manizales,
podrían decir todos que yo soy taurino. No, ¿sabe que no? Yo no soy taurino. Entonces me preguntará Iván, ¿usted es antitaurino? Tampoco. Mi estructura académica me indica que yo debo respetar su consideración sobre los temas. Si usted es animalista, bienvenida a la discusión. Y si es taurino, bienvenida. ¿Qué es lo que no comparto? Lo que no comparto es el sesgo y la hipocresía. El título del proyecto de ley es acabar las prácticas crueles con animales, pero el artículo 9 del proyecto de ley dice se permitirá la práctica de las corralejas, que debe ser reglamentada por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación. Entonces viene la pregunta del millón. Los toros son violentos, pero los que se sacrifican en Manizales y en Cali. Pero las 205 corralejas que hay en Colombia, donde se sacrifican más de 2.000 toros, se tienen que ver como un evento cultural. Yo no puedo compartir que en Colombia tengamos un ejercicio de hipocresía donde le digamos a los animalistas, tranquilos que 50 toros que van a Manizales y a Cali no se vuelven a morir porque los vamos a salvar, pero vamos a elevar a la condición de evento cultural las 205 corralejas que hay en Colombia y ustedes se quedan callados. Yo no comparto eso. Como no comparto tampoco que dentro del mismo debate se diga si acaban las prácticas crueles con toros, pero los gallos se convierten a partir de ahora en una actividad rentística, monopolio de juego de suerte de azabar que será controlado por Coljuegos. Digámosle la verdad al país, aquí no se está haciendo ningún ejercicio de defensa de derechos animales, sino que están acabando solo los toros, pero se están enalteciendo las costumbres culturales de las corralejas y se están elevando la categoría de juegos de suerte de azar los gallos. Mi posición, ¿cuál ha sido? O acaban todo o respetan todo, pero aquí no pueden haber colombianos con mejor derecho como los de las corralejas y con peor derecho como los de los toros. Digámosle la verdad al país y ahí sí votemos. Si eso es controversial, Iván, sí, yo creo que de eso se trata el ejercicio del Congreso. Sí, es un debate en el que sin duda se incurren en posiciones contradictorias, que es lo que nos está contando. Quiero cerrar hablando del contexto, el ambiente político que hay en el Congreso frente a unas reformas muy ambiciosas que está impulsando el gobierno nacional. En particular, hay una gran discusión sobre la reforma a la salud, pero no es la única que está en este momento en discusión. Cuéntenos usted cómo ve el ambiente y cuál es su posición frente a estos temas que digamos, pueden definir el rumbo del país desde distintos aspectos. Yo tendría que decir que el ambiente, para llamarlo de una manera simplista, es un poco de tensión. Y digo de tensión porque hay dos sectores. El gobierno, que considera que todo es perfecto en las reformas, y la oposición, que considera que todo es fatal en las reformas. Mi postura es sencilla. Muchas de las cosas que propone el gobierno son buenas y además necesarias, pero muchas de las cosas que vienen han funcionado y pueden mejorarse. En resumen, yo creo que hoy como nunca se necesita no tomar una postura manzanilla, cuidado, no debe verse así. Hoy lo que se necesita es tomar todas las cosas buenas que han funcionado a través del tiempo y mejorarlas con las propuestas del gobierno. Yo no me declaro dentro de las corrientes de pensamiento que consideran, proponen o plantean que al gobierno hay que decirle que no a todo lo que proponga, pero tampoco creo que al gobierno haya que decirle que sí a todo lo que plantea. Yo lo que tengo que decirle al gobierno, con el gran respeto que le tengo a todos los funcionarios que representan al doctor Gustavo Petro y a su gobierno, es que tiene que ampliarse la base de diálogo, que hay que escuchar a los que están al otro lado. Y a los que están al otro lado lo que tengo que decirles es, no crean que desde el Congreso vamos a acompañar todas las posturas que buscan desnaturalizar y deslegitimar el gobierno, porque de eso no se trata la democracia. La democracia se trata de construir conjuntamente las respuestas oportunas que el ciudadano quiere. Esto no es una pelea de vencedores y vencidos. Esto es una co-construcción colectiva de las respuestas eficientes que el ciudadano sueña. Muchas gracias, congresista Octavio Cardona, por su participación en Libre como tú, un espacio de entrevistas como tú en el Canal 1 y sin duda nos deja varios puntos para la discusión sobre unos temas que están ahí sobre la mesa en el escenario nacional.